Saludos cordiales, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer la osteología de la columna vertebral, médula espinal, sustancia gris y sustancia blanca, que pertenece al tema 1. Somos de la sección C del grupo 5, conformado por Dávila Vázquez Gracie, Rojas Oblita Jennifer y Vega Díaz Anael. Bien, empezando por la osteología de la columna vertebral. Tenemos que la columna vertebral está formada por vértebras, son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 costillas. Además, la columna presenta curvaturas, teniendo a la cervical, que presenta lordosis, con una concavidad posterior, la torácica, que presenta sifosis, con la concavidad anterior. En la lumbar es igual a la cervical, presenta una curvatura de tipo lordosis. Y la sacra, al igual que la torácica, presenta una curvatura de tipo sifosis. Ahora, bien, las vértebras están conformadas por un cuerpo, un pedículo, una apófisis transversa, apófisis espinosa. Tenemos la apófisis articular superior e inferior, un agujero vertebral, por acá es donde pasa la médula espinal y láminas. Esto pertenece a las vértebras típicas, que son de C3 a L5, mientras que las vértebras atípicas no van a presentar ciertos componentes. Tenemos que son vértebras atípicas de C1, C2, el sacro y el coxis. Y las típicas, como ya mencioné, son de C3 a L5. Empezando por las vértebras cervicales, tenemos a la primera, que es la C1 o también llamada atlas. Presenta un tubérculo anterior, una apófisis transversa, una cara articular superior de la masa lateral que se va a articular con el cóndilo occipital y formará la articulación occipito-atloidea. En la 4 vemos que es un surco para la arteria vertebral. La 5 es un agujero foramen transverso. Por acá va a pasar la arteria vertebral que asciende desde C6 a C1. Tenemos también el arco anterior. Ahora, con respecto a la C2, o también llamada axis, presenta una apófisis espinosa, un diente o apófisis odontoides, una carrilla articular superior para el atlas y un pedículo. Con respecto a las vértebras dorsales que son típicas, van a presentar, entre ellas tenemos a la C7 que va a presentar una apófisis espinosa prominente, oblicua y hacia abajo. Presenta una apófisis transversa unituberculosa y no presenta agujero transverso. La C7 se dice que es la más prominente de todas. Bueno, y también va a representar a todas las cervicales que son típicas. Presenta un cuerpo rectangular y pequeño. Presentan apófisis transversas bífidas sin agujero transverso, una apófisis espinosa bífida y horizontal y un agujero vertebral triangular. Ahora, con respecto a las dorsales. Presentan un cuerpo vertebral cuadrilátero, una carrilla articular superior e inferior para las costillas. Va a presentar un agujero vertebral circular, una apófisis transversa no bífida, que va a presentar una carrilla articular para el tubérculo de la costilla, que son estos. Y bien, van a obtener una apófisis espinosa, puntiaguda, oblicua y hacia abajo, como se observa en esta imagen. Pasando a las vértebras lumbares. Estas van a presentar un cuerpo vertebral cuadrilátero, grande, ovoideo. Se dice que tienen el cuerpo vertebral más grande. Tienen una apófisis transversa de tipo grande, cuadrilátera,
sin agujero transverso, como observamos aquí. Presentan una apófisis espinosa, cuadrilátera y es horizontal. Presentan un agujero vertebral triangular. Pasando a la sacro. Bien, el hueso sacro está conformado por la unión de 5 vértebras sacras fusionadas en la etapa adulta. Presenta una base superior y un vértice inferior. En su cara anterior, como observamos, tiene una concavidad. Presenta un promontorio o saliente. Presenta los agujeros sacrovertebrales, que por aquí van a emerger las raíces sacras. Presenta crestas transversales, que son estas. Y va a presentar el promontorio, que se va a articular con el cuerpo vertebral de la L5. En su parte posterior tenemos que presenta una convexidad. Presenta tubérculos sacros. Va a presentar una escotadura sacra. Va a presentar el hiato del sacro, que es esta parte. En la superficie articular se va a articular con el coxal y bueno, forma carrillas articulares, que son estas para la L5, ¿no? Ahora pasando con el coxis, tiene una base superior y un vértice inferior. Está fusionado por 3 a 4 vértebras. Presenta 2 carrillas articulares que se van a justamente articular con el hueso sacro. Presenta un borde lateral derecho e izquierdo. Y además sirve de inserción de ligamentos como el anococcigio y el sacro tuberoso. Ahora le doy pase a mi compañera Rojas Oblitas. Bien, continuando con la médula espinal. La médula espinal presenta la forma de un tallo cilíndrico de color blanquecino. Mide en promedio 45 centímetros de longitud en el hombre y 42 centímetros de longitud en la mujer y 1 centímetro de anchura. La médula espinal es la parte del sistema nervioso central que se extiende desde el agujero magno hasta aproximadamente el nivel del disco entre las vértebras L1 y L2. En los neonatos, la médula espinal se extiende aproximadamente hasta la vértebra L3. El extremo distal de la médula tiene forma de un cono. Este se denomina el cono medular. Un delgado filamento de tejido conjuntivo, que sería la parte pial del film terminal, por aquí podemos observar, que desciende hasta la cara posterior del coxis, donde se va a insertar ensanchándose. Presenta 2 ensanchamientos principales en las regiones asociadas con los orígenes de los nervios espinales que inervan los miembros superiores e inferiores. Se produce una intumescencia cervical en la zona asociada con los nervios espinales entre C5 y T1, que son los que inervan a los miembros superiores. Hay una intumescencia lumbosacra en la región asociada con los orígenes de los nervios espinales entre L1 y S3 que inervan los miembros inferiores. La superficie externa de la médula espinal está marcado por varias fisuras y surcos. La fisura media anterior, que se extiende a lo largo de la superficie anterior. El surco medio posterior, que se extiende a lo largo de la superficie posterior. El surco posterolateral, en cada lado de la superficie posterior, que determina dónde las raicillas posteriores de los nervios espinales entran a la médula. Siguiente, por favor. Bien, ahora la médula espinal está rodeada por 3 meninges concéntricas: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre es una capa muy vascular que se adhiere a la superficie de la médula espinal. Entre las raíces anteriores y posteriores, la pía madre forma una hoja plana continua. Este sería el ligamento dentado. Ahora, este ligamento dentado son los que van a anclar y situar a la médula espinal dentro del área central del espacio subaracnoideo. Ahora aquí podemos observar a las raíces dorsales de los nervios espinales.
Por aquí podemos observar también una intumescencia lumbosacra. Por aquí, una intumescencia lumbosacra. Además de la dura madre, que es continua con la capa meninge interna de la dura madre craneal y se extiende hasta la superficie posterior del cuerpo vertebral S2. También podemos observar el cono medular, que sería el extremo caudal de la médula espinal. Y la terminación de la médula espinal a nivel de L1 y L2 sería situado en este lado. También la caudequina, o también llamada cola de caballo. Y el filum terminale, formado por la pía madre, está formado por la pía madre. Y el amplio espacio subaracnoideo existente entre la aracnoides y la pía madre subyacente, que se extiende hasta el nivel de la vértebra S2. Dado que la médula espinal termina en el nivel de las vértebras L1 y L2 y el espacio subaracnoideo en el nivel de las vértebras en el nivel S2, se crea un amplio espacio para acceder al líquido cefalorraquídeo en la práctica clínica. Ahora le doy pase a mi compañera Dávila Vázquez. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, la sustancia gris, que viene siendo el sistema nervioso central, el cual lo vamos a dividir en láminas y núcleos. Además, voy a mencionar acerca de la sustancia blanca, como ya mencioné. Aquí tenemos la sustancia gris de la médula espinal, que viene siendo este tipo que tiene forma de mariposa, como pueden ver en la imagen, o una forma de H, lo cual estamos delimitando ahora mismo y la podemos dividir en 10 láminas que se denominan las láminas del Excel, o en diferentes núcleos. En tanto, los núcleos tenemos la sustancia gelatinosa, el núcleo propio, núcleo dorsal, el núcleo intermedio lateral, y en donde se encuentran las motoneuronas alfa y gamma de la porción anterior y dorsal de la sustancia gris. Acá en la imagen podemos observar, anteriormente mi compañera ya expuso, acá encontramos a la dura madre, acá el aracnoides y acá la pía madre. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá se puede observar de más cerca. Sustancia gris. Acá, bueno, la sustancia gris, como mencioné, está localizada en el centro. Tiene forma de H. Y bueno, está formada por las neuronas, fibras nerviosas y células de neuroglia. Pues se modifica en función de las diferencias en el número y tipo de neuronas, presencia de cuerpos celulares y poca mielina. También tienen numerosas en el abultamiento cervical y lumbar. Acá por este lado podemos observar 4 imágenes: cervical, torácico, lumbar y sacro. Acá, bueno, se puede observar las diferencias en la cantidad de la sustancia gris de cada nivel medular. Acá, por ejemplo, las astas del segmento torácico son delgadas y pigmentadas, pequeñas, mientras que las del segmento cervical inferior y lumbosacro son más gruesas, como pueden ver. Bueno, acá en los vértices, las astas posteriores de estos últimos niveles, está lo que es la sustancia gelatinosa que ya mencioné. Y bueno, que también está presente en el segmento torácico, pero menos aparente por su escasez. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá encontramos a la sustancia gris, las neuronas y células nerviosas. Tenemos a las radiculares, a las cordonales, a las células de cilindro eje corto o de Golgi 2, y por último a las células de los ganglios raquídeos. En las neuronas radiculares
Bueno, el axón sale de la médula, constituye la raíz anterior de los nervios raquídeos. Tenemos dos tipos, que son las somáticas y la vegetativa. En las somáticas encontramos al alfa y al gamma. El alfa, pues las células tienen una forma estrellada, son más grandes de la médula espinal, sus dendritas hacen sinapsis con fascículos que vienen del cerebro y cerebelo. Mientras que la de la gamma también, bueno, son de forma estrellada, pero más pequeñas que las del alfa. En menor número localizadas en el asta anterior, pues forman el uso neuromuscular. Y por último tenemos lo que es la radicular vegetativa, que es la neurona del asta lateral del segmento dorsal, que es la primera neurona del simpático, pues su axón tiene un destino visceral, ¿no? Hace sinapsis en un ganglio simpático. Las células cordonales, como se puede observar en la imagen, pues tienen una función de asociación, que están localizadas en la parte dorsal y posterior de la médula. Esta asocia diferentes sectores medulares contra las partes del sistema nervioso central. Y bueno, acá encontramos tres tipos, que son las homolaterales, bilaterales y heterolaterales. Por otro lado, encontramos las células de Golgi 2 o cilindro eje corto. Pues acá estas células no salen de la sustancia gris, se encuentran dispuestas irregularmente, son estrelladas y pequeñas y pues el axón se ramifica en la sustancia gris y por último, bueno, pues son células de asociación. Y bueno, por último encontramos las células de los ganglios raquídeos, que bueno, su cilindro eje de estas células termina en la médula. Siguiente diapositiva, por favor. Encontramos acá los núcleos de la sustancia gris, que son neuronas medulares que se disponen en grupos en diferentes regiones medulares. Encontramos acá los núcleos del asta anterior, que son las neuronas radiculares, que su axón va hacia los músculos estriados de los miembros. Su localización es, bueno, es la posición lateral del asta anterior. También tenemos al antero interno, que es la neurona radicular, que su axón va hacia los músculos dorsales, tronco y cuello. Encontramos también acá los núcleos de la zona intermedia, que bueno, acá están el intermedio lateral, que son las neuronas radiculares, pues acá el axón junto a los del asta anterior constituyen la raíz anterior, o sea, más desarrollados en la médula dorsal. En el intermedio medial están las neuronas de asociación Golgi 2, lo cual se considera centro de coordinación. En los núcleos del asta posterior encontramos el núcleo marginal de Waldeyer, que son las neuronas cordonales, que están situadas en la porción dorsal del asta posterior. El núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, que forma semilunar con neuronas cordonales pequeñas y mucha glía. También están las neuronas de Golgi tipo 2. Encontramos el núcleo propio del asta posterior, que por delante del Rolando son células cordonales heterolaterales y bueno, terminan en las fibras de sensibilidad táctil. Y por último tenemos el núcleo de la columna Clark, que termina en las fibras de sensibilidad profunda y bueno, son neuronas cordonales homolaterales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que es la sustancia blanca. Cordones, bueno, que son relieves o surcos superficiales que dividen a la sustancia blanca medular, y los tractos o heces, que a continuación vamos a ver que son fibras mielinizadas de conducción rápida que ascienden y descienden con una función común. Siguiente diapositiva, por favor. En los tractos ascendentes, los axones aferentes en las raíces dorsales poseen cuerpos celulares en los ganglios de la raíz dorsal. Diferentes sistemas ascendentes se excusan a distintos niveles y bueno, los axones ascendentes tienen sinapsis dentro de la médula espinal antes de la decusación. Encontramos a los tractos de la columna dorsal, que su función es que conducen sensaciones bien localizadas de tacto fino, vibración, discriminación,
de 2 puntos y propiocepción, o sea, sentido de la posición de la piel y las articulaciones se puede observar en esta imagen. Su origen es la piel, articulaciones y tendones. Su terminación es que los núcleos de la columna posterior, las neuronas de segundo orden se proyectan hacia el tálamo contralateral, o sea, cruzan el bulbo raquídeo en la decusación de lemniscos y bueno, su localización en la médula es en la columna posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Tractos espinotalámicos. Su función, pues, es el dolor agudo, temperatura, tacto. Su origen es piel. Su terminación es hasta posterior. Las neuronas de segundo orden se proyectan hacia el tálamo contralateral. Cruzan en la médula espinal cerca del nivel de entrada. Y su localización en la médula es en la columna ventrolateral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. El tracto espinorreticular. Función, pues, dolor profundo y crónico. Su origen son las estructuras somáticas profundas. Su terminación es la formación reticular del tallo encefálico. Y su localización, pues, es vía polisináptica, difusa en la columna ventrolateral. Acá en esta imagen podemos observar bueno, ahora estamos hablando sobre las vías ascendentes, son todas las que están coloreadas de azul y ahí se puede ver más específicamente qué tracto es de cada uno. Siguiente diapositiva, por favor. Por último tenemos el tracto espinocerebeloso. Su función pues son mecanismos de movimiento y posición, su origen son usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, también receptores de tacto y presión, que es la vía núcleo-dorsal y la columna de Clark. Su terminación pues es la corteza cerebelosa, o sea, mediante del pedúnculo cerebeloso inferior ipsolateral. Y bueno, pues su localización en la médula es en la columna lateral. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar en los que son los tractos descendentes. Encontramos al tracto corticoespinal lateral o piramidal cruzado, que su función motora fina y modulación de las funciones sensitivas pues se originan en la corteza motora y premotora en el área 4 y 6, lo cual termina en las células del asta anterior, que son las interneuronas y neuronas motoras anteriores. Estas se localizan en la médula de la columna lateral, cruza pues en el bulbo raquídeo, en la decusación de las pirámides. Tenemos al tracto vestibuloespiral o tracto corticoespinal anterior o piramidal directo, que bueno, su función motora, gruesa y postural se origina en la corteza motora y premotora también en el área 4 y 6. Termina en las neuronas del asta anterior, pues sus interneuronas y neuronas motoras inferiores, se localiza en la médula, en la columna anterior, y bueno, pues cruza hasta después de descender solo algunas mínimas fibras que se decusan. También tenemos el tracto vestibuloespinal, que se encarga de los reflejos posteriores, lo cual se originan en el núcleo vestibular lateral y medial. Bueno, esta de acá termina en lo que son en las interneuronas del asta anterior y neuronas motoras para el músculo extensor, ¿no? Y bueno, estas se localizan dentro de la médula en la columna ventral. Tenemos el tracto rubroespinal. Bueno, tiene función motora, se origina en el núcleo rojo, en el tallo encefálico, también terminan las interneuronas del asta anterior y bueno, se localiza en la médula en la columna ventral. Tenemos al sistema reticuloespinal lateral y medial. Su función modular es, bueno, las transmisiones sensitivas, especialmente al dolor, también regula los reflejos espinales, se origina en la formación reticular del tallo encefálico y bueno, termina en el asta anterior y posterior, y bueno, esta se localiza en la médula en la columna anterior. Luego pasamos a lo que es al sistema autónomo descendente.
que su función es modular las funciones autónomas como la presión arterial y las frecuencias del pulso, lo cual se origina en el hipotálamo y en los núcleos del tallo encefálico, lo cual esta termina en las neuronas autónomas preganglionares, lo cual esta se localiza en la médula en las columnas laterales. Tenemos al tracto tectoespinal, que su función es el reflejo de rotación de la cabeza. Esta pues se origina en el mesencéfalo y termina en las interneuronas del asta anterior y se localiza en la columna ventral. Y por último tenemos lo que es el fascículo longitudinal medial, que su función es coordinar los movimientos de la cabeza y de los ojos. Bueno, esta se origina en los núcleos vestibulares y termina en lo que es en la sustancia gris cervical y se localiza en la médula, en la que es en la columna vertebral. Todo esto, bueno, ha sido nuestra exposición. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.